Buenos días, apreciados colegas. En la sesión de hoy vamos a trabajar la, el diseño curricular, la estructura de una unidad didáctica. Esto se origina a partir de la Ley 115, cuando el Ministerio de Educación y el Senado de la República le da a las instituciones educativas la autonomía para trazar sus proyectos, sus planes, sus unidades didácticas. Y eso fue un cambio muy interesante en la educación, porque a partir del diseño curricular, de la autonomía curricular, las instituciones educativas tienen que entrar a hacer un análisis del contexto, a hacer un análisis del grado de desarrollo cognitivo de los estudiantes y a definir muy bien los aprendizajes de los estudiantes. Esto no es una idea nueva, esto viene de la 115. Y ha venido progresando, ha venido avanzando esta idea de la autonomía curricular, porque el Estado dio, digamos, tres herramientas fundamentales para hacer este trabajo curricular. La primera son los lineamientos curriculares, eso es las directrices fundamentales que unifican todo el sistema educativo colombiano, de la básica y la media. La segunda herramienta que dio el Estado son los estándares básicos de competencias que materializan los lineamientos y le dan al maestro las herramientas de qué es aprendizaje, qué cosas son competencias, qué son procesos cognitivos dependiendo de cada área y cómo evaluar esas herramientas que vienen de los estándares. Crean entonces una cultura, una nueva manera de entender la educación ajustada a los cambios contemporáneos. Y el tercera herramienta tiene que ver con la guía de interpretación de la institución educativa. Esto se conoce como la guía número 34 o la guía del mejoramiento de las instituciones educativas está muy alineada con los estándares y muy alineada con los lineamientos curriculares. Entonces tenemos el ciclo de la calidad completo. Las políticas curriculares, un sistema de evaluación de competencias y los planes de mejoramiento que establece la guía 34. Esos tres elementos. Entonces, lo que vamos a trabajar en el día de hoy tiene que ver con estos tres elementos. Guía 34, estándares y lineamientos curriculares. No más, ya pasamos al acto. Entonces, lo primero, lo fundamental de un diseño curricular tiene que ver qué es lo que los estudiantes deben aprender, qué es lo que se considera hoy aprendizajes esenciales, aprendizajes básicos, aprendizajes para toda la vida. Y esto está acompañado, digamos, de varios factores. En primer lugar, un enfoque por competencias. En segundo lugar, los procesos cognitivos que el estudiante tiene que desarrollar. Y en tercer lugar, el valor que se le da al contexto. Toda la significatividad, todas las características de un aprendizaje de calidad tienen que ver con los contextos. Que los estudiantes tengan herramientas necesarias para actuar de manera eficiente en los contextos que les toca vivir.
eso el diseño curricular y la planeación de las clases tiene que ver y muy claro qué quiero que mis estudiantes aprendan. Esa es la pregunta fundamental. Y alrededor de eso es que se monta todos las actividades del diseño curricular. Y está claro, la meta, el camino es más fácil de recorrer. En segundo lugar, necesariamente hay que trabajar contenido. Eso no es que ahora nos vamos a dedicar a promover los procesos de pensamiento en abstracto, no. Cada disciplina, cada área tiene sus propios procesos de pensamiento. Ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, tiene sus propios procesos, pero también los contenidos están orientados a la promoción. Realmente, educar es educar la mente en una determinada disciplina para que los chicos aprendan a pensar matemáticamente, que aprendan a pensar como piensan los científicos en el campo de las ciencias naturales, o que aprendan a pensar como piensan los juristas, cómo se piensa una sociedad y cuál es el papel, cuáles son los conceptos, qué significa pensar rigurosamente un sistema social como el colombiano. Esas son las tareas, ese es progresivamente llevar a los estudiantes a que piensen como piensan los científicos en cada uno de los campos. Esa es, digamos, la parte fundamental del diseño curricular. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? Tienen que ver con procesos de pensamiento. Pero, ¿cómo hago para promover esos procesos de pensamiento? Ahí están los contenidos de cada una de las áreas. Y los contenidos tienen que orientarse a, a conseguir la meta, que son los objetivos, los propósitos, las grandes orientaciones de la educación. Y ya esa pregunta de, si tengo clara la pregunta de qué quiero que mis estudiantes aprendan, entonces surge ya esta otra pregunta más concreta. ¿Qué puedo hacer como profesor para que ellos aprendan eso? Esa es la pregunta pedagógica. ¿Qué hago para que mis estudiantes desarrollen los procesos de pensamiento, adquieran el rigor del pensamiento científico y aprendan a pensar como piensan los expertos? Un poco de ruptura con el sentido común, un poco de ruptura con las ideas dominantes de la época y, digámoslo así, que los estudiantes hereden el gran esfuerzo que ha hecho la humanidad en desarrollar formas de pensamiento específicas. Eso es lo pedagógico. Y ya en concreto, ya más aterrizado de lo pedagógico, tiene que ver con lo didáctico, que es una mediación, cómo paso una lógica de la ciencia, un modo de pensar de la ciencia, una manera específica de abordar los problemas y de solucionar problemas, como eso que está en el campo, digámoslo así, de los científicos, cómo lo paso en el aula de clase a que los estudiantes aprendan estas estructuras del pensamiento, desarrollen estos procesos de formular problemas, formular hipótesis, verificar, controlar las variables y resolver los problemas de una manera rigurosa. Ese es lo didáctico, lo que tiene que ver, digamos, con los dos mundos,
el mundo de la mente de los estudiantes y el mundo de la ciencia. Eso, colegas, este es el mayor reto de un docente. ¿Qué qué tanto aproxima, qué tanto rompe el sentido común y qué tanto pone en juego pensamiento científico con estructuras de pensamiento de sentido común? Ese es el reto, eso significa ser maestro, poder hacer la mediación entre un sistema de pensamiento muy complejo y una mentalidad de nuestros estudiantes mágica, mítica, crédula, mejor dicho, una mentalidad, como se decía en España, en el español antiguo, mentalidad de papanatas. Eh, y por último, la tercera parte, primera parte, tiene que ver con lo curricular. Segundo elemento tiene que ver con lo pedagógico didáctico. Y tercer elemento tiene que ver con la evaluación. Si lo formulamos en términos de preguntas, la primera pregunta es, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Si eso lo tengo claro, surge la segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer para que ellos aprendan eso que yo quiero que aprendan? Y tercera pregunta, ¿cómo sé que aprendieron? ¿Cómo sé que ellos efectivamente aprendieron? Esa es la pregunta de la evaluación. ¿Y qué implica? Mirar, implica evaluar, realmente es mirar si los estudiantes desarrollaron los procesos de pensamiento que yo formulé como aprendizaje. Aprendieron a desarrollar pensamiento matemático, aprendieron a desarrollar competencias comunicativas como pensamiento crítico, lectura crítica, argumentación, contraste y evaluación. El punto central de todo este proceso curricular pedagógico, el punto central está aquí en la evaluación. Entonces la evaluación tiene unas características fundamentales y es que la evaluación tiene que ser integral. Integral significa no se evalúa solamente los estudiantes, se evalúa las didácticas, se evalúa lo pedagógico, se evalúa lo curricular, se evalúa la institución educativa. Ese es el sentido de la evaluación integral que ha tenido sus altibajos en en el artículo inicial de la evaluación del 2002 y luego en el 1290 del año 2009, donde el ministerio ha querido que la evaluación formativa, la evaluación diagnóstica, sea la que rige el sistema educativo. Pero son ideales del ministerio que no hemos cumplido. Y a continuación, entonces, empezamos, les vamos a proponer una unidad, una estructura de unidad didáctica, donde todos estos problemas que hemos discutido, qué es lo que quiero que aprendan, qué puedo hacer para que ellos aprendan y cómo sé que aprendieron, eso se materializa en una estructura de unidad didáctica o de aula ya. Y esa estructura está, digamos, es importante que los colegas en los planes de área, la discusión que vayan a desarrollar sea muy centrada en la estructura, no en el contenido. Es la estructura fundamental porque es la que organiza, digamos, la estructura permite eh, ver claramente si el plan curricular tiene enfoque por competencias, si el plan curricular tiene un enfoque pertinente,
tiene un enfoque transversal y tiene un enfoque de eh, promover los procesos de pensamiento, promover el desarrollo cognitivo, social y emocional, actitudinal de los estudiantes. Entonces, los invito, colegas, a pensar la estructura, que en este caso, la primera columna tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Importantísimo. Todos los docentes nos quejamos de la falta del tiempo y que falta tiempo. Pero eso es una ley de la vida. Nunca vamos a tener suficiente tiempo para hacer lo que nosotros pensamos hacer. Realmente el diseño curricular está orientado no tanto a esta temporalidad cronológica, sino cómo hacer, usar, cómo hacer, qué uso le damos al tiempo para que ellos efectivamente pongan el tiempo en la dirección de los aprendizajes. Esa es la primera columna. La segunda columna es situarnos en el resultado. Al final, lo que dijimos que el aprendizaje de los estudiantes tiene que haberse logrado en una unidad de tiempo determinada. 4 semanas, 8 semanas, 16 semanas. Pero es clarísimo tener la meta hacia dónde vamos. Esas son las evidencias de desempeño. Y estas evidencias de desempeño, obvio que tienen que estar en el enfoque de los estándares, es decir, orientada a procesos de pensamiento, y tiene que estar en el enfoque de los niveles curriculares. Ya la tercera columna tiene que ver con los contenidos, ahí sí ya no hay problema, eso es suficientemente conocido. Los contenidos, los recursos pedagógicos, eso ya pedagógicos didácticos, y se detalla muy puntualmente qué vamos a hacer en el aula de clase, qué actividades realizan los estudiantes para que alcancen el objetivo que se propone, y ese objetivo ya en la planeación significa evidencias de aprendizaje, evidencias de desempeño, lo que los estudiantes tienen que hacer para mostrar que efectivamente dominaron el proceso. Ya la penúltima columna es la manera de evaluar, de qué es lo que vamos a evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? La evaluación lo determina los propósitos, los objetivos. La evaluación los determina el corazón de la educación contemporánea. Tenemos que evaluar si los estudiantes adquirieron o no adquirieron esos procesos de pensamiento que dije inicialmente que íbamos a lograr. Y luego la unidad empata con la siguiente unidad, donde si esta está bien hecha, entonces podemos evaluar, podemos hacer el diagnóstico, saber en qué nivel de desarrollo están los estudiantes, y los recursos de profundización son las herramientas que se les sugiere a los padres de familia, a los estudiantes y a la comunidad para que se logren mejores resultados. Ahí les pusimos la bibliografía básica, básica fundamental, pero quiero hacerles una cuña comercial. Consulte las unidades didácticas del Ministerio de Educación, pero váyanse a los portales de México, de Chile, de Argentina, incluso de Perú, donde hay mucho trabajo que han hecho los países frente a las unidades didácticas. Bueno, colegas, como siempre, espero
la comunicación de ustedes, si tienen dudas, si tienen incomprensiones, no duden en comunicarse con nosotros por la vía del, del teléfono o por la vía del chat o por la vía del WhatsApp, por la vía del WhatsApp. ¿Listo? Bueno, colegas, éxitos en su labor docente. No pierdan el entusiasmo, no pierdan la vocación del maestro y la mejor celebración del Día del Maestro tiene que ser trabajando para que salgamos de esta bobería que nos tiene invadidos. Abrazos para todos y buen día.